Soy Tamara Hidrobo y este es un episodio más de la cuchara poderosa. Cuchara que ustedes saben, no solamente sirve para servir el arroz, sino también para raspar el cocolón. Aquí donde yo vivo estamos atravesando nuevamente un calorcito, estamos en pleno verano y se espera también temperaturas más altas. Yo sé que la linda gente de mi patria, del Ecuador, que está acostumbrada a la humedad, al calor, sabe que toca soportar. Pero donde yo vivo no hay la infraestructura, de hecho, para enfrentar las olas de calor, porque las construcciones, las casas están hechas para retener el calor. Y el cambio climático ya está mostrando que las temperaturas en verano se alzan, llegan a tener sobre los 40 grados y aquí no hay aire acondicionado y tampoco hay esa infraestructura que hace que las casas estén fresquitas. Al contrario, una de las cosas que se ha recomendado en los países europeos por estas olas de calor es que cierren puertas y ventanas para evitar que el calor entre a las casas. Comprenderán que estoy acalorada y a pesar de todo eso estoy aquí. Creo que es indispensable seguir con la cuchara, hablando de las cosas de la política más allá del Mundial de Fútbol, que ya sabemos se van a ir definiendo los equipos y a ver si llegamos a una final interesante y que también haga historia. Las candidaturas en el Ecuador a las seccionales están en pleno apogeo. Estamos viendo lo que se esperaba, aquellas personas que han hecho una carrera política, que han estado detrás de la construcción política, inclusive de movimientos, tratar de llegar a disputar, ser autoridad y ser electa o electo por voto popular para ser alcaldesa, alcalde, prefecta, prefecto o concejales. Y de eso se trata este video. No me olvido decirles que soy Tamara Hidrobo y que me encuentran en mis redes sociales como Tamara Hidrobo sin H y con B larga y en mi canal de YouTube como Mijita Poderosa. Hablemos de la candidatura de las alcaldías a Quito, porque yo no me pertenezco a ninguna otra ciudad que a Quito y a Pichincha, pero obviamente creo que esto aplica a todo el país y aplica a todas esas candidaturas que estamos viendo reventarse como canguil, como tostado, como chulpi, y de las personas, incluidas muchas mujeres que están ahí tratando de llegar. Y justamente eso quiero hablar. La confianza que la ciudadanía del Ecuador tiene sobre las políticas y los políticos es casi que es nula, 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 nula. Incluye todos los partidos políticos y también el partido de los adefesiosos de Nuevo ADN, que están obviamente tratando de cooptar las regiones, las alcaldías de las prefecturas para, creo yo, y no solamente mi lectura, sino la lectura de muchísimas personas, llegar a tener más poder y dominar inclusive los territorios locales. La ciudadanía ya no tiene confianza en la política donde ni siquiera comprendemos, conocemos cuál es el posicionamiento político de aquellos candidatos y candidatas que van a estar disputando las seccionales. A mí me estremece y me decepciona y es una vergüenza que existan candidatos ahora que digan que no son políticos, cuando han hecho política y han defendido el hacer político, inclusive desde los asuntos personales, y utilizando los feminismos, utilizando también los movimientos de jóvenes que han estado y de jóvenes que han estado luchando por el medio ambiente y diciéndome a mí a los ojos que así se hace política desde los posicionamientos de los activismos personales. Y escuchar ahora decir que no son políticos y que no hacen política o inclusive ahuyentar la posibilidad de que les reclamemos desde la ciudadanía que se definan y se posicionen en un puesto político, sea de centro izquierda, centro derecha, socialdemócrata, de la izquierda a los progresismos, de la derecha radical a los fascismos, tienen los políticos, de las políticas, la obligación, el compromiso y la responsabilidad con la ciudadanía de posicionarse. ¿Cuál es su postura política? Vaya ridículos aquellos que vienen a decir que están haciendo política, quieren llegar a ser alcaldes, pero que no son políticos. De verdad, la política en el Ecuador está en el lodazal de la idiotez, de la estupidez, que desde esa idiotez y esa estupidez que nos gobierna y aquellos que buscan también llegar a ser autoridades piensan que pueden tratar a la gente como estúpida porque ellos pueden serlo. Como siempre digo, yo no lo soy. Yo me niego a que crean que me pueden a mí engañar. Después de haber entregado confianza, inclusive afectos y cariños por ahí a un candidato que anda desesperado, hasta deformándose físicamente para poder llegar a ser poder.
Y eso es una decepción total y absoluta. Y vamos a seguir viendo como mujeres y hombres están desesperadas y desesperados, no por llegar a servir al país, a su ciudad, a su provincia. Hay excepciones, porque no hay como generalizar. Yo creo que hay muchas mujeres y hombres que han estado haciendo política desde temprana edad, en su vida profesional, en su carrera profesional, o que simplemente no saben hacer otra cosa más que ocupar puestos públicos porque han entregado su vida a la política, y que traten de asumir, o traten, mejor dicho, de perseguir un puesto de elección popular, me parece que es bastante válido y que es necesario que inclusive ciudadanas y ciudadanos que han hecho todo tipo de activismo, entre esos digo los movimientos sociales, es muy legítimo que se busque el poder, llegar al poder, de ser una autoridad, para justamente desde ahí, desde la política, teniendo el poder político, lograr conseguir hacer las cosas que creen desde su visión política, desde donde se posicionan políticamente. Ustedes decidirán si quieren tratarse o brindarse a políticos decepcionantes, mediocres y ambiciosos que les mientan a los ojos a decir que no están haciendo política. Política desde los barrios, política desde las familias. ¿Qué tipo de política se hace cuando se existe la cobardía de inclusive definir en qué posición están políticamente? Cuando existe la cobardía de responder a preguntas directas dentro y fuera de las redes sociales que la ciudadanía o personas que llegamos inclusive entusiasmarnos con ciertas propuestas de avanzada, jóvenes y feministas, que no terminan siendo sino más que otro partido más de la podredumbre, del uso y la manipulación de la ciudadanía, de las luchas sociales, para que un tipito que quiere llegar a ser alcalde deje botado todo tipo de principios y de discursos con esa ambición enfermiza de querer ser alcalde, o alcaldesa, o prefecto y prefecta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de coherencia tienen? ¿Qué tipo de posicionamiento político tienen? ¿Qué tipo de propuesta tienen? Pero como la política en el Ecuador está tan podrida, tan de baja, la ciudadanía ha dejado de exigir claridad, consistencia, coherencia, para que lleguen Wilson Merinos y para que lleguen tantos otros más a romper todo tipo de compromiso, discurso, con tal de llegar a ese poder. Haber usado, apoderándose de amistades, de cercanías para posicionarse, y cuando se le critica a los ojos, cuando se le dice las cosas de frente, huyen o bloquean por el X y no responden. Porque así son los cobardes, así son aquellas personas que dejan detrás la política diciendo que no son políticos para poder validarse y llegar a esa ambición enfermiza de tener poder. ¿Poder para qué? ¿Para validarse frente a qué o a quién? Porque la vanidad les supera. Pero la necesidad de las ciudades, las provincias, del país, que digo, el Ecuador tiene el posicionamiento político podrido, las referencias políticas podridas, como muchos candidatos y candidatas en su podredumbre de ambición y de vidas inclusive personales, que están desesperadas y desesperados por llegar a ocupar o sostener con la amiguis que le dirige por ahí el trabajo, poder sostener algo de poder, porque sin ese poder no son nada, no son nadie, no existen. Pero ese poder que no entienden y no les importa, ese poder está ahí, no para servirse, sino para servir a la ciudadanía, a las mujeres que están ahorita desesperadas detrás de cualquier rol de poder, antes de vicepresidentas, y después ahora quieren ser alcaldesas o quieren ser prefectas. Se les nota la desesperación de la ambición. No existe consistencia y coherencia. Por ahí hay un par que han tenido algo de consistencia, que inclusive salen por un partido que al menos está pegado a sus ideales políticos y a su consistencia de ideales, posicionamientos de debates políticos, que han empezado a posicionar desde que aspiraron clarito en su desesperación de llegar a ser poder. Al menos estas mujeres tienen algo de consistencia y de discurso de ideales claros, diciendo las cosas de frente, pero se les nota, mijitas, pero así, clarito, transparente, que la ambición política para poder llegar a tener poder y ser alguienes les supera sobre la consistencia, la madurez, la cordura intelectual que se requiere en un país como en el Ecuador, donde obviamente no existe nada de cordura, ni de transparencia,
ni de consistencia política. Ahí están haciendo las apuestas de que si Jorge Yunda o Merino hacen parte de ADN. Ahí también está la desconfianza en Pavel Muñoz, alcalde actual de Quito. Y hablo de Quito y de Pichincha porque es de donde yo soy. No me puedo meter ni comunicar, ni criticar, ni cuestionar otras provincias y otras ciudades y otras realidades en las que ni siquiera he estado y jamás he vivido. Pero ahí está el cuestionamiento, la inconsistencia, la coherencia, a la desconfianza, al maltrato que ha existido. Desde esas autoridades que llegaron con esa esperanza de servir al pueblo, a la ciudadanía, que de hecho haciendo obras se lo ha demostrado. Eso es innegable. Pero a la interna políticamente, ¿cómo se trata en la prefectura de Pichincha a la gente? ¿Cómo han sostenido la consistencia y la importancia de la vida política que les permita sobre todo hacer una transición generacional para poder renovar ideas, para fortalecer los posicionamientos políticos, para tener inclusive estrategias mediáticas que permita arrebatarle o debatirle el poder a la extrema derecha, a la derecha y a Daniel Noboa con toda su instrumentación y poder económico, político, gubernamental, militar que domina todo en el país? Pero desesperadas de las garras por el poder, ¿a través de quiénes? ¿Qué experiencia tienen las candidatas y los candidatos para poder ser aquellas autoridades electas y servirles a ustedes, a la ciudadanía? No a los amiguis, no al partido político, no al que le deben la plata, el dinero, la parte económica para hacer campaña. No a los espíritus chocarreros, a la ciudadanía, a ustedes. Porque los dineros en la campaña veremos y sabremos. Y el protagonismo de visibilizarse, de existir, para ver si es que en la próxima llegan a hacer algo más, para que les vean, les conozcan. Vean la política, creo yo, humildemente, se la hace todos los días, se la hace desde la vida personal hasta la vida profesional y académica. Se la hace en la vida social. Se la hace en cada rincón de la vida. Yo como feminista que creo y considero que lo personal es político, no necesariamente lo personal tiene que ser público y lo íntimo puede ser político, pero jamás público, que exista algo de consistencia y coherencia en ese anhelo de tener poder y de llegar a tener el poder. Y es válido, es necesario que mujeres lleguen a esos puestos de poder, que sean autoridad, pero que vengan y provengan de procesos consistentes y coherentes donde su ambición de servicio o de entrega o de acceso al poder sea para transformar las cosas, no para transformarse, físicamente incluidas. Y como siempre digo, las mujeres podrán hacer con su cuerpo, sus narices, lo que les dé la gana. Tendrán todo siempre mi apoyo y mi lucha por defender ese derecho. Pero sí les llamo la atención a la ciudadanía sobre las referencias de aquello que se supone que tiene que ser válido y aceptado como una política. Una mujer política de bien. ¿Bajo qué estándares físicos se está aceptando a las mujeres en la política en el Ecuador? ¿Bajo qué estándares de apariencias, de cosas materiales se necesita y se requiere y se demandan para que las mujeres puedan hacer política en el país? Que además son violentadas por todo lo que son, hacen o dejan de hacer. Pero también una violencia a las niñas jóvenes a las que ellas se suponen tienen que representar e inspirar, cuando lo que se busca es lo material, es lo físico y no lo intelectual y no lo que está aquí y aquí. Que es la lucha por las equidades, es la lucha en contra de las desigualdades, es la lucha en contra de las violencias de todo tipo. Y es una lucha por hacer que la política ecuatoriana sea una trayectoria profesional, personal, política, hacia el cambio, hacia la transformación y hacia el aporte, no hacia la ambición, hacia la vanidad y hacia la necesidad del poder para validarse. Porque para eso están, para poder ser vistos y vistas
y después de acomodarse y hacer chanchullos y hacer escándalos políticos y pasar de toxicidad en toxicidad, como en el Consejo de Quito, llegar con el uno abrazándolo, aupando el partido político y apenas hubo la posibilidad traicionar todo, hasta las personas que en algún momento creímos en ti, Wilson, yo incluida, y muchas más, que públicamente saldrán a decir poco a poco la decepción que tú has significado. Y a Jorge Yunda, que inclusive yo le pregunté que si es o no es parte del gobierno de Daniel Noboa, que sea más claro, más concreto, en que presente pruebas en todas sus propuestas hacia la alcaldía de Quito, cómo va a ser para no ser manipulado, extorsionado, presionado, hostigado por el poder de Daniel Noboa, que sabemos, el país sabe y conoce qué hace con aquellas autoridades que no se plantean servirle y rendirle pleitesía, como fue el caso de Aquiles Álvarez, y ya sabemos lo que está pasando actualmente con Aquiles Álvarez, incluido su estado de salud en riesgo y la persecución a su familia, a su esposa y a sus hijos e hijas. Eso es infame, eso es de cobarde. Entonces, señor Jorge Yunda, Jorge, porque hemos hablado tú y yo en persona, la pregunta del cuestionamiento: ¿qué tipo de garantías vas a dar para no arrodillarte y no rendir la pleitesía al gobierno nacional que termina extorsionando, violentando y hostigando a quienes no se arrodillan frente a su poder? Porque a Wilson Morino lo vimos bailando en Carondelet, entonces de eso estamos bastante seguras y seguros a quién va a servir Wilson. Y sabemos que está sirviéndose a sí mismo en su desesperación para llegar a esa propuesta de ser alcalde, finalmente con firmas de gente que le dieron creyendo en él. Han sido una decepción. Y a Pavel Muñoz, a ver si es que adentro, a la interna, respeta lo básico a los compañeros, a las compañeras, al esfuerzo, y escucha todas las denuncias y las demandas que se han hecho también en su trabajo, más allá de todo lo que le ha tocado enfrentar y te ha tocado enfrentar, Pavel, que no ha sido fácil y que ha sido capaz de sostenerte. Pero a ver si es que se mira un poco a las compañeras y a los compañeros que han estado ahí frenteando. Y a la señora Paola Pavón, ¿qué va a hacer después de la prefectura? ¿Cuál es el futuro político, la propuesta política que usted, Paola, o que tú, Paola, le vas a hacer a las mujeres ecuatorianas después de ser una de las pocas mujeres que entró siendo muy joven a la política, que se mantuvo en la vida política hasta llegar a ser autoridad? ¿Qué transición, qué legado estás dejando a las mujeres? ¿A quién estás dejando en tu reemplazo? ¿Y qué tipo de trabajo puedes hacer y vas a hacer para que tu trabajo y tu figura como mujer política inspire a las generaciones que vienen? Y la corrupción, los abusos, la situación de violencia, de inseguridad que vive el país, desde Daniel Noboa como presidente abandonando todo, y ustedes como autoridades locales, y de las otras candidaturas, de las derechas, de lo irrisible que son los adefesiosos y adefesiosas de Daniel Noboa, lo único que les puedo decir es ningún voto a los peores enemigos del pueblo, a la cobardía, al abuso, a la violencia sin límites, a la crueldad y a la perversidad que el Ecuador sabe y ha sentido en carne propia y en carne de sus hijas, de sus hijos y del futuro de ustedes, que han sufrido en un gobierno y siguen sufriendo en un gobierno como el de Daniel Noboa. Las mentiras, las distorsiones, la destrucción, el quemiimportismo, el abandono. Y así entramos a la disputa a la disputa de las autoridades seccionales. A ver si es que desde la ciudadanía demandamos esa consistencia, esas propuestas y sobre todo ese valor personal que requerimos en la política. Examinen a sus candidatas y a sus candidatos. Ningún voto a los adefesiosos y adefesiosas de Daniel Noboa, y un voto consciente y de mucha responsabilidad a quienes pretenden llegar a sentarse en las sillas de concejalías, de prefecturas y de alcaldías. Soy Tamara Hidrobo y esta es La Cuchara Poderosa, y desde esta cuchara seguiré hablando, reflexionando y diciendo las cosas que me salen del corazón y de mi sentir político. Me siguen en las redes sociales como Tamara Hidrobo, sin H y con B larga. Y nos vemos la próxima.